Muy buenas noches a todos nuestros psicoyentes. Esto es Psicovoces, una voz a favor de la salud mental. Los invitamos a seguirnos en Instagram como Psicovoces. Mi nombre es Vanessa Arias y junto a mi compañera Paulina Mateo estaremos esta noche con ustedes. ¿Cómo estás, Paulina? Muy bien. Gracias a nuestros psico-oyentes por estar pendiente a nuestros videos que subimos cada jueves a las 8 de la noche. Queridos, ya ha llegado el momento de presentar el tema y a nuestra invitada. Bienvenida, Caluz Polanco. Buenas noches. Para mí encantada acompañarlos en la noche de hoy. Me siento en casa. El placer es de nosotras tenerte aquí esta noche. Bienvenida. Saben que este mes se conmemora la lucha contra la depresión y esta noche tenemos a nuestra licenciada en psicología clínica, Caluz Polanco, quien nos va a presentar y va a comentar algunos detalles muy importantes sobre la depresión postparto. Así es. Caluz, bienvenida nuevamente. Gracias. Para iniciar, nosotros no podemos hablar de depresión postparto sin que primero tú nos hagas una introducción. ¿A qué se refiere este término? ¿Qué es la depresión postparto? Muy bien. Me encanta que empecemos por ahí. La depresión postparto hace referencia a un trastorno anímico que se presenta en el lapso de tiempo que implica el posparto. ¿Qué es el posparto? Ese tiempo o esa temporalidad que inicia en el momento en el que nace un bebé y eso ha cambiado un poco. Hay diferentes autores que presentan, vamos a decir, diferentes temporalidades. En un momento se entendía que el posparto era simplemente los primeros 45 días o el tiempo de riesgo, como le llamamos aquí en nuestro país. La realidad es que luego entonces se habló de tal vez un mes, 3 meses y demás. Las nuevas investigaciones hablan de que el posparto como tal puede llegar a durar, dependiendo de la mujer y su proceso de recuperación y de volver físicamente, biológicamente y hormonalmente a como estaba previo al embarazo, podríamos estar hablando hasta de 3 años, dependiendo de quién. Entonces, la depresión postparto hace referencia a ese estado o ese trastorno anímico que se presenta en ese lapso de tiempo relacionado con el posparto, que aunque ya vamos a entrar un poquito cuando estemos hablando de las causas y demás, pero que aunque no necesariamente, pero sí puede ser una, por decir, una manifestación de algún caso subyacente que ya venía. Como puede empezar, por ejemplo, a presentarse por primera vez en esta madre luego de dar a luz. Bien. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una mujer luego de dar a luz en ese periodo de posparto que le permiten identificar, darse cuenta que ella está padeciendo de depresión postparto? O sea, ¿cómo ella puede alertarse en ese sentido? La depresión postparto, como la depresión como tal, el trastorno de depresión como tal, tiene muchos síntomas que se parecen. Antes de entrar directamente a los síntomas de depresión postparto, siempre me encanta mencionar el tema de los baby blues, que es, vamos a decir, un estado anímico de poca energía, de cierta tristeza que se mantiene, de anedonia, falta tal vez de displacer, que se mantiene por las primeras semanas después del nacimiento de un bebé. Eso, Puede haber llanto, puede haber ansiedad, son cosas que se presentan en ambos cuadros, pero la realidad es que la intensidad es poca y la temporalidad es un poco más breve. En el caso de la depresión postparto, igual como por ejemplo un cuadro de depresión como tal, vamos a tener esa tristeza, esa falta de motivación, ese displacer, o sea, no encuentro placer con las cosas que normalmente encontraba. En el caso de la madre van a haber muchos pensamientos de culpa, de autocrítica, de que no puedo cuidar bien a mi bebé, va a haber una hipervigilancia y una hiperprotección del bebé, voy a estar muy preocupada, muy arriba de él, que si respira, que si está bien, se pueden presentar ansiedad, cuadros de sintomatología de ansiedad y que la madre, por ejemplo, en un momento se sienta incapaz de poder cuidar a su bebé, que dentro de todo obviamente se va a afectar la alimentación, se va a afectar el sueño, normalmente se presenta insomnio, por ende se deteriora la salud de la madre, que ella pueda perder la capacidad, por ejemplo, o que le cueste de cuidar de su bebé y especialmente que es donde a veces da la voz de alerta muchas veces la dificultad para vincularse con su bebé.
Hay muchísimos más, pero esos serían como los más comunes. Vamos a prestar atención cuando hay un tema con el sueño, me cuesta dormir. Hay, por ejemplo, dificultad para establecer o mantener la lactancia materna si la madre decide hacerlo, dificultad para poder cuidar de ese bebé, esos pensamientos recurrentes, catastróficos, de autocrítica, de que yo no voy a ser buena madre, de manejar la culpa también, y el mismo tema de la tristeza permanente, también el llanto, llanto incontrolable, sostenido, sin ninguna razón aparente. Todo eso pueden ser de los síntomas que se puedan presentar. Bien. Licenciada, ¿y se puede decir que durante el embarazo se va desarrollando o sea, se va desarrollando la depresión o esos dos procesos van aislados? Son dos procesos aislados porque como el nombre lo refiere, hace referencia a que este cuadro se presenta en el posparto. En el embarazo sí, obviamente, dependiendo de las condiciones en las que se da el embarazo, de las condiciones en las que se encuentre esa madre y ese sistema familiar con la pareja, con la familia, sí puede haber tristeza, sí puede haber anedonia, sí puede haber dificultad para vincular con el bebé, sí puede haber insomnio, sí puede haber pérdida de apetito, pero hay que entenderlo en el contexto. Imaginémonos de una madre que queda embarazada en una condición tal vez de pobreza o de escasez, con una relación complicada o de una relación abusiva o de una relación sexual fortuita con alguien. Probablemente ese bebé va a llegar a una madre que emocionalmente no va a estar preparada o no va a estar tan disponible como se quisiera que fuera. Entonces, más que hablar tal vez de una depresión en ese momento, hay que ver, por ejemplo, la intensidad de esos síntomas, cómo esos síntomas si llegan a incapacitar su capacidad de cuidarse durante el embarazo, de mantener su vida, o sea, de su vida normal, pero son procesos aislados. Sí, obviamente. Si venimos con una paciente que viene ya con un cuadro de depresión anterior o queda embarazada durante una sintomatología activa o un cuadro activo de depresión, pues entonces eso obviamente va a aumentar el riesgo a que la depresión postparto sea más intensa. Pero al final eso va a depender de en el momento en el que se da, si tiene su equipo, y en ese caso no estaremos hablando de depresión postparto, estaremos hablando de una depresión que coincide con un proceso de gestación. Ok, ¿y nos podrías mencionar cuáles son las causas de que este padecimiento se dé? Tiene mucho que ver, o yo diría, por lo menos desde mi experiencia profesional, tiene mucho que ver con la ideología y con las situaciones y con la condición en la que se da. Hay una parte que no podemos básicamente describir o definir, no podemos decir, mira, es por eso, porque obviamente hay toda una historia, hay toda una carga genética, hay toda una programación, porque ¿de dónde vengo? O sea, hay un tema de esa programación mental, de esa expectativa de la madre, del embarazo, de su vida. A veces los embarazos no llegan cuando uno lo espera o cuando uno lo tiene planificado, a veces tenemos una idea, a veces venimos, por ejemplo, de una pérdida anterior y nos cuesta vincular con ese bebé por el miedo a perderlo, si vengo tal vez de una pérdida, si vengo tal vez ya sea durante el embarazo o después. Otro factor que puede ser causante o desencadenar es el hecho de que haya habido un cuadro de depresión previo al embarazo como tal, o sea que hay un historial, que haya habido un historial, por ejemplo, de ideación suicida, de intento suicida, el sistema de apoyo. También puede También ser muy una causa, importante, sí. el sistema de apoyo, la relación de pareja, el embarazo. La gente entiende que la madre no es de la madre, es un proceso que se hace en sistema, en tribu. A mí me encanta siempre hacer énfasis en la tribu. La tribu tiene un impacto importantísimo, tanto para llevar a una madre a un cuadro de depresión, de ansiedad postparto, como para ayudarla a superarlo. Entonces, si yo vengo y no tengo un sistema de apoyo que me sostenga, que esté ahí para mí, que me valide, si tal vez no tengo una pareja involucrada, que me apoye, que me acompañe en este proceso, que participe, si vengo tal vez, por ejemplo, de una familia o de una historia familiar triste o difícil o traumática, probablemente yo vaya a destapar, porque todo eso se Ujú. destapa, todos esos traumas, todas esas situaciones desagradables, esa historia de vida, nos volvemos vulnerables, no importa cuánta terapia tú hayas hecho. En el proceso del embarazo y en el posparto, nuestro cerebro empieza a evolucionar y a cambiar
a nivel fisiológico y a nivel de funcionamiento y de estructuras. Entonces, dentro de todo ese proceso, todos esos traumas se reactivan, porque la amígdala está en proceso también de aumentar de tamaño y de mejorar su funcionamiento para prepararte a ti para instintivamente poder cuidar de tu bebé. Lo que quiere decir que muchas veces esos traumas, esas situaciones familiares o lo que está, te va a afectar más y también se va a manifestar dentro de tu psique y dentro de tu comportamiento y dentro de las cosas que te afectan. O sea que cada caso es diferente, obviamente. Totalmente, sí, y es lo mismo, por ejemplo, hay casos, podemos recordar, por ejemplo, en el caso de Andra Fermín, que ha sido muy vocal con respecto a eso, de cómo ella entiende tiempo después yendo a terapia que Ujú. ella hizo, una depresión postparto en su primer embarazo, y cómo ella hablaba de que ella manejaba culpa por el mismo tema de cómo ella se va a atrever teniendo un bebé con tantas condiciones, con una Ujú. familia estable, con un sistema de apoyo, decir que no está vinculando con ese bebé, que le cuesta quererlo, porque también es parte del proceso. Entonces, sí, va a depender de las características, va a depender de esa historia, de ese sistema, o sea, no hay una fórmula mágica de que 2 más 2 son 4 de lo que hay, pero sí hay Ujú. muchas señales de alerta y sí hay muchos puntos en los que la madre debe hacer ese proceso de autorreflexión, de introspección y ese sistema, por ejemplo, estar alerta. Hablando de lo que es el sistema de apoyo y de las familias, en ese mismo sentido, ¿qué cantidad, o sea, existe una cantidad considerable de casos en la que la familia se da cuenta a tiempo de que esta persona está padeciendo de depresión postparto? ¿O en la mayoría de casos ya es cuando ha llegado a un nivel extremo de que ha atentado contra su vida, de que ha atentado contra la vida de su bebé? O sea, ¿qué tan cercano al inicio de la depresión se dan cuenta las familias de que esto está pasando? Es complejo. Lo primero es que no podemos hablar tal vez de un porcentaje de una cantidad por el hecho de que en estos países, en Latinoamérica como tal, tenemos un déficit de estadísticas sobre los temas. Tal vez tú vas a otro país, un país europeo, tú encuentres alguna estadística de algún estudio que se haya hecho. Sabemos que en nuestro país obviamente estamos tratando de reforzar eso. En la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal también se están apoyando diferentes iniciativas, se apoyan cualquier tipo de investigación que quiera, por ejemplo, apoyar o arrojar luz con respecto a este tipo de temas. Datos no tenemos, pero ¿qué pasa? Depende mucho, para mí tiene un elemento cultural importante. En este tipo de culturas probablemente hayan señales de alerta a las que no se le preste atención por diferentes razones. Ah, que las mujeres embarazadas son así, o las mujeres recién paridas son Ujú. así, que se ponen insoportables, que eso Exacto. es normal, que no sé qué. O sea, y no necesariamente tal vez están prestando atención a que es algo Ujú. fuera de lo normal. A veces no tienen un sistema funcional. Hay que ser honesto, no todo el mundo tiene un sistema funcional, no todo el mundo tiene una Eso sí. tribu. Entonces, en el caso, por ejemplo, de quién sería la persona que se supone que se daría cuenta a tiempo, la pareja. Pero ¿qué pasa con la pareja? A veces en este tipo de culturas el hombre está muy enfocado en proveer económicamente y no necesariamente está tan pendiente de esas necesidades Ujú. afectivas que puede tener esa pareja. Y puede ver señales, pero puede entenderlo como algo normal. Puede ser que en algún momento lo comunique. El hombre normalmente no tiende a tener ese sistema de apoyo para comunicarse. Puede ser que lo comunique, al final va a depender de esas habilidades de comunicación que tenga. Que vean señales, sí. Ahora, ¿qué tanto se involucran en ese proceso o qué tan temprano lo hacen? Eso variaría, porque al final recuerda que una de las complejidades de este trastorno es que coincide con muchos cambios hormonales. En ese proceso Sí. en el que el cuerpo está readaptándose luego de haber ya terminar, o sea, de haber pasado ese proceso de embarazo, que el pie cuerpo empieza entonces a readaptarse, esas hormonas a volver a su ritmo y a sus cantidades normales que no implican estar gestando un bebé, implica esas reacciones emocionales. Entonces, hasta cierto punto se está esperando que la mujer recién parida llore, que se sienta incómoda, que se sienta mal. Ahora, se necesita un sistema pendiente y va a depender. Cuando ya llega a cierto cuadro de gravedad, habría que identificar si podemos estar hablando de eso o de una psicosis postparto, que ya es un trastorno un poco más complejo Ok. y tal vez hasta cierto punto un poquito más difícil de encontrar a tiempo por las características que tiene. Pero eso sería otro programa en sí mismo. Sí, sí. Entonces podemos decir que la depresión postparto puede provocar o desencadenar alguna otra condición o enfermedad mental. No necesariamente.
Pero sí puede complicarse. No Ok. o sea, no es algo, pero obviamente si yo tengo, es lo mismo que con cualquier condición o con cualquier sintomatología. Tema, problema, condición, patología, síntoma que yo no atiendo, es Ujú. síntoma que de una manera u otra Se no va a complica. desaparecer, se va a Correcto. sostener en el tiempo, ni se va a solucionar, porque recuerden que todos estos temas, aunque se abordan de manera interdisciplinar, tanto psiquiatría como psicología, son temas que no dependen solamente, por ejemplo, de una medicación. Si Mm, no se atiende a tiempo, claro que va a haber un efecto a la larga. Va a haber un claro. efecto a la larga de la capacidad que esa madre tenga de poder conectar o vincular con ese bebé, más allá tal vez de esos primeros meses, el mismo tema de aceptarse de ese proceso emocional que hace la madre cuando se convierte en madre y no se encuentra, se ve al espejo y no se encuentra, ese mismo proceso de la autoaceptación, el mismo tema de ser gentil con ella con respecto al tema de esas críticas, de ese discurso de lo estoy haciendo mal que existe, claro que se puede complicar. Existen instituciones en nuestro país, ya que esa es tu área, tu especialidad. ¿Existe alguna institución en el país que dé apoyo con sus bebés a las madres que padecen de este trastorno? A lo que me refiero es que, por ejemplo, tenemos una madre que está padeciendo una depresión postparto, su bebé está en peligro, no tiene ese apoyo, ese círculo que la sostenga. Entonces, ¿qué pasa con ese niño? Aun si fuera un recién nacido, cumple con las características de un niño en posición en situación de vulnerabilidad. Si hay que intervenir por ley o por la estructura pública que mantenemos, básicamente sería el CONANI, que es que es el organismo que está destinado a dar respuesta en la protección de niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. Como tal, para la atención a madres con depresión postparto, por ejemplo, estamos hablando ya de esa atención psicológica, de esa atención profesional. Está obviamente la Asociación Dominicana de Psicología Perinatal, que tiene su equipo dentro de los que Ujú. pertenecemos como equipo de terapeutas, el mismo consejo académico, donde tú puedes solicitar que te refieran, te lleven donde alguien. Los hospitales, las maternidades tienen un equipo de salud mental que Ok. también atiende y da servicio, no solamente es embarazada, sino también esa puérpera a nivel de salud mental. Ahora, una estructura definida solamente para eso, no, porque igual, como te repito, entra dentro, aunque sea un bebé, entra dentro de la categoría de niño, Ujú. niña, adolescente, y si fuese un bebé en una condición de vulnerabilidad o de riesgo, CONANI es la entidad que se supone que debe intervenir en ese caso. Ok. ¿Y podrías mencionarnos un caso reciente? Porque se está dando mucho desde hace tiempo sobre algunas noticias que recaen con este tema, incluso de muertes con bebés. Mira, el tema de muertes con bebés, el mismo tema del descuido, de la no vinculación con un bebé es un poco complejo porque hay como todo un entramado que se puede dar en cada caso. Si estamos hablando, por ejemplo, de una madre que le hace daño a su bebé, podríamos estar hablando probablemente de un cuadro, no, o sea, a priori, como desde lo que la sintomatología podría decir, no necesariamente diagnosticando nada, no se diagnostiquen a través de esto porque hay que verla y a donde un profesional, Ujú. pero cuando una persona llega al punto de hacerle daño a su bebé, podríamos estar hablando probablemente de una psicosis postparto como tal. Hay un tema así de vinculación. Yo entiendo que hay un tema estructural como sociedad del dominicano que entiendo que ha ido mejorando, pero la realidad es que nuestra sociedad muchas veces está construida de una manera en la que el hombre no tiene ese espacio de vincular afectivamente con sus bebés, muchas veces de crear ese Ujú. lazo de apego. Y obviamente eso se refleja también en la relación con mamá. Muchas veces hay madres, y hay que decirlo, y suena feo, y yo sé que yo soy psicóloga perinatal, pero la realidad hay que decirlo. No toda la mujer que tiene un hijo es madre. Debe haber un vínculo afectivo, debe haber una intencionalidad, no es simplemente que sí hay un instinto, está el instinto de protección de ese bebé, pero aunque ese instinto está y es parte de nuestra biología, no todo el mundo que tiene un hijo quiere ser madre, no todo el mundo que tiene un hijo va a ser madre, porque ser madre es tener la intencionalidad y el compromiso Ujú. de cuidar a ese bebé.
Entonces, al final del día, no todas vinculan, no todas tienen esa relación, ese vínculo, ese apego con ese bebé y por ende no necesariamente todas lo van a tener. Ya si estamos hablando de una madre con algún tipo de otras características, ya sea, por ejemplo, que haya un tema de violencia sistemática o de algún tipo de interés en hacer daño, en violentar, podríamos en ese caso entonces estar hablando ya de otra cosa, porque podría ser algún tipo de trastorno de personalidad que venga de antes y demás. O sea, es como muy complejo. O sea, habría que verlo cada caso con su individualidad y poder identificar. Pero sí, en el momento en el que tú ves una madre que no cumple con el tema de alimentar, proteger y salvaguardar la vida de su bebé y prestarle atención, probablemente sea una persona que o no está interesada en ser madre o no tiene ese vínculo o tiene alguna situación que no se lo permite. Pero habría que ver tanto la intencionalidad detrás de eso, porque recuerden que repetimos patrones. Si Exacto. yo vengo Correcto. de un sistema de violencia, si yo vengo de un sistema de negligencia Mm. por parte de los padres, de padres que tienen hijos y lo tienen para que lo críe el barrio, lo críe la abuela, lo críe los hermanos más grandes, al final del día que yo voy a aprender. Eso es lo que es mi naturalidad. Los Ujú. patrones se repiten a menos que tú te hagas consciente y tú decidas hacer un cambio, que sí se puede, pero es un trabajo que se hace de manera consciente. Tú no cambias solo. Exactamente. Y yéndome a lo personal, ¿le ha afectado a usted algún caso sobre esta índole? Casos cercanos, no, sí he tenido personas cercanas que tal vez han pasado por eso, pero yo sí de manera personal en mi proceso de posparto sí padecí o tuve por lo menos varios meses con la sintomatología de depresión posparto. Sí, de manera personal sí. No me da vergüenza, o sea, como que al final del día yo entiendo que parte importante del psicólogo es poder humanizar lo que hay detrás. Estamos para entender la parte científica, para entenderlo, para entender la estructura o la intervención, pero eso no quiere decir que estamos exentos a eso. Y cada quien, obviamente, a partir de las experiencias que le ha tocado vivir, de su historia de vida, de lo que viene detrás, puede pasar por eso. Yo pasé por una depresión postparto que gracias a mi esposo que siempre estuvo acompañándome desde el principio, viendo esas señales de alerta, motivándome a buscar ayuda. Yo tenía un buen sistema de apoyo, yo tenía mis terapeutas, y digo mis porque mi terapeuta con el que siempre me ha atendido, como buena psicóloga al fin, debo estar acompañada a nivel personal de un terapeuta constantemente y del equipo de la ayuda que yo busqué ya, profesionales en esta misma área, para que me pudieran acompañar y trabajar esos síntomas. Vamos a comentar ahora sobre los bebés, las consecuencias, cómo les afecta esto que está pasando la madre, básicamente, sobre la depresión postparto. En el desarrollo del bebé se da una gravedad significativa con este caso. La gravedad realmente podríamos decir que hasta cierto punto yo diría que un poco subjetivo o muy específico. Los bebés son seres resilientes. Pero no es mentira que desde el momento en el que un bebé llega, o sea, se empieza a desarrollar en el vientre de una madre, desde que ese esperma y ese óvulo se juntan, que esa maravilla de la creación de la vida empieza a darse, desde ese momento ese bebé está absorbiendo, está presintiendo y está percibiendo todo lo que esa madre siente y todo lo que esa madre experimenta, el dolor que ella siente, si se siente rechazada, si se siente atacada, si se siente apoyada, el bebé está sintiéndolo absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasa con el bebé? En los primeros 9 meses, luego de haber nacido, se da lo que es la extragestación, que es, como quien dice, los primeros 9 meses como del embarazo, los primeros 9 meses fuera del útero, donde hay una simbiosis, por decir de una manera. O sea, el bebé no se entiende o no se identifica a alguien diferente o independiente de mamá. O sea, que todo lo que mamá siente, bebé lo siente. Todo lo que mamá experimenta, bebé lo experimenta, porque emocionalmente no hay una desvinculación, Ujú. no hay una diferenciación entre ellos. Exacto. Entonces, sí, eso los afecta. Tal vez cuando bebés no se nota tanto, porque la realidad es que el cerebro es maravilloso y tiene mecanismos de defensa que básicamente pueden reprimir, pueden bloquear, pueden de,
cuidarlo, protegerlo de esa sensación desagradable, de tal vez estar en una situación de descuido o de maltrato, lo que sea. Pero la realidad es que claro que sí, se va a ver obviamente en ese mismo tema de la vinculación, porque una de las características de muchas de las depresiones postparto, no necesariamente de todas, pero sí de de muchos casos, es el tema de la dificultad para vincular, la dificultad para cuidar. Entonces ese vínculo obviamente se ve afectado y lo vamos a ver en tal vez niños que son un poco más dependientes, que necesitan tal vez más brazos, que lloran con más facilidad, que se sienten inseguros en los lugares, que a mamá le cuesta o a papá le cuesta dejarlo en cierto sitio porque los bebés lloran porque no quieren despegarse. Hasta cierto punto es normal, no me malinterpreten. Los bebés necesitan brazos, los bebés necesitan cuidado, los bebés necesitan sentirse seguros. Y su lugar seguro son sus principales cuidadores. En este caso, primero mamá, si es la principal cuidadora, y luego papá, o quien sea que funja como principal cuidador. Pero en ciertos momentos del desarrollo ya debe empezar a darse cierta capacidad de independencia, de que yo te puedo dejar con alguien varias horas y no necesariamente tú vas a llorar, no necesariamente tú te vas a sentir incómodo, no necesariamente tú vas a sentir miedo frente a otra persona. Entonces lo vamos a ver en el comportamiento, lo vamos a ver en el nerviosismo, lo vamos a ver en la manera en la que tal vez le cuesta vincular con otros niños, en el comportamiento, en la dificultad, por ejemplo, para estar sin mamá y sin papá, sí se puede ver. Ahora, ¿tiene solución? Claro que sí. Claro que Bien. sí. Entonces, yéndonos ya a las soluciones, ¿cuál tú consideras que sería algo esencial que debemos nosotros de hacer para poder disminuir, yo no diría que erradicar, sino disminuir lo que es la depresión postparto? Normalizarlo. Hablar de ello. Vamos a dejar de romantizar la maternidad. Vamos a dejar de quererlo pintar como Ujú. esto es lo más maravilloso que te ha pasado, tú nunca te vas a sentir tan plena, Dios mío, qué bendición es que tú puedes tener ese bebé y lactarlo. Dejemos de romantizarlo. Es Sí, difícil. Para los buenos padres es difícil ser padres, es difícil cargar un embarazo, es difícil estar en posparto, que tú no te debes a ti, que hay un ser humano que depende de ti todo el tiempo, que tú no puedes ni bañarte, que tú sientes que huele siempre a la leche porque está dando leche, ujú, porque dependen de ti, porque tienes mucha demanda. Normalicemos eso, dejemos de romantizar, dejemos de hablar nada más de la mala noche, hablemos de lo que estamos experimentando, de lo que estamos sintiendo, abramos el diálogo. Empaticemos con esa madre. Cuando una madre se queje de que, ay, Dios mío, estoy cansada porque el día entero con este bebé, ujú, no venga tú a invalidarla diciendo, dale gracias a Dios que tú no tienes que ir a trabajar. Hay otras madres que tienen que ir. sí, Ya quisiera yo estar en mi casa con mi bebé. Dejemos de hacer eso porque cada quien va a tener una situación diferente, un Diferente. contexto diferente, va a tener necesidades diferentes y cada quien hace lo que puede con lo que tiene. No, el hecho de que yo me pueda quedar en mi casa a cuidar a mi bebé no me invalida a mí de que yo me sienta mal. No me invalida de que yo me canse. La familia, vamos a hacer un sistema de apoyo ujú, real y aprendamos a apoyar como esos padres lo necesitan, que también es papá. Si papá no está bien, va a afectar a mamá. Así como mamá se afecta cuando papá está mal, de la misma manera, vamos a apoyar ese sistema y vamos a acompañarlos de la manera en la que ellos lo necesitan, que no se sientan solos, vamos a hacer tribu, vamos a respetar límites, ¿verdad? Porque no siempre claro, tú quieres la gente en tu casa ayudándote, pero abre el diálogo a que dime qué tú necesitas, no ujú, impongas, no critique, no juzgue, no dé opiniones que no te pidieron. Si usted no le pidieron opiniones de cómo criar o de la lactancia o de cómo dormir, no lo haga. Simplemente está ahí. ¿Qué tú necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? No hay sí. cosa mejor que tú le digas, mira, te llevé comida, o haz la casa de esa gente que tú quieres, y fregarle los platos y recoger el reguero mientras está dando teta, o ven, yo te lo agarro, ¿te quiere bañar? ¿Tú quieres que te lo agarre para que te bañe? Exacto. Está Apoyar, estar como esa persona lo necesita, dejemos de romantizarlo. Ujú, La maternidad es muy solitaria. Es muy solitaria. Tú puedes tener mucha gente a tu alrededor sí, y como quieras sentirte sentirte sola. sola, porque ese bebé se convierte en la prioridad y la gente está más pendiente de lo que tú estás haciendo como madre, de cómo tú le das el correcto. seno, de si le da biberón, de cómo tú le sacas los gases, de que si lo acostaste boca abajo o Ujú, boca arriba, de lo que tú te quejes, de si te pudiste bañar, de que si fueron a tu ujú, casa y no lo atendieron. Dejemos eso, porque le sí. estamos haciendo más daño, no estamos ayudando. Y como madres, yo sé que ustedes también piensan igual que yo. Es difícil en una cultura, en una sociedad como la nuestra, dejar de romantizarla. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque tenemos exigencias de la familia,
de una sociedad que está observando absolutamente todo lo que tú haces con tus hijos para dar opiniones Y que nadie criticar, les ha pedido. porque todo el mundo cría mejor a los hijos ajenos. Exactamente, es muy difícil, pero yo entiendo que debemos iniciar. Y hablar, hablar. Y quiero en este momento hablarle a las madres. Si te sientes mal, si te identificas, busca ayuda. No te quedes con eso. No, tú no vas a ser una mala madre si te cuesta vincular con tu bebé. No, tú no vas a ser una mala madre si te cuesta vincular con tu bebé. Tú no vas a ser una mala madre si tú lloras, si tú te sientes inconforme, si algo no te está funcionando, si tú te sientes sola, busca ayuda. Nadie va a saber ayudarte si tú no se lo dices. Por más que vean que algo está mal, tú eres que sabes lo que necesitas. Habla, busca una tribu, busca con quién hablar, búscate un sistema de apoyo, con quien compartir cómo tú te sientes. Hay muchas mujeres que también estamos buscando tribu, que tal vez no la encontramos en la familia, la encontramos en las amigas, la encontramos en el grupo, en la mamá de los otros niños de la edad, en lo que damos no sé qué, o sea, o buscan una tribu, búscate una tribu y no te quedes callada, porque al final sola no lo vas a poder hacer. La gente está ahí y te va a ayudar. Y quien te quiere genuinamente, aunque Ujú. tal vez no te acompañe, aunque tal vez no sepa hacer las cosas, aunque tal vez no sepa decirlas, te quiere y si te quiere va a quererte ayudar. No te quedes callada. Sí, porque ese es otro punto. No siempre son las familias las que ayudan a estas mujeres. A veces son las amistades Sí. que pasan mucho más tiempo contigo, y se dan Ujú. cuenta y te dicen, ay, fulana, pero yo veo que tú estás muy triste, que tú estás haciendo esto, yo creo que esto tú debes de ponerle atención, porque no siempre pasamos más tiempo con la familia que con los amigos. No, y hay que entender también el hecho de que muchas veces el sistema no es necesariamente receptivo. Y no es necesariamente que tú pases más tiempo con alguien. Es que a veces tu sistema no es receptivo. Y si tú me vas a estar criticando a mí de cómo yo atiendo a mi muchacho, nada más hablándome de que él va a dejar de dormir en algún momento, o que por qué tú le estás dando biberón, o mira que no quiere tu seno porque no quiere tomar, o mira esto que está malo, porque ellos, o que se ofendan porque tú no lo atiendes cuando van a su casa, al final del día ni siquiera es que compartan más. Es que a veces tú necesitas a alguien que te vaya a apoyar sin juzgarte, que vaya a ser empático Exacto. contigo. Y muchas veces, aunque tú tengas familia, aunque tengas personas cercanas, tú lo vas a encontrar en esa madre, en esa amiga que no es madre, que tal vez no te entiende, pero te quiere apoyar porque te quiere y te escucha Y está y ahí. escucha la queja y no te juzga, no te crea que tú puedes estar opinando, o sea, pero tú puedes estar ahí. Que tú no seas madre no quiere decir que tú no puedas ayudar a esa Ujú. persona amiga que es madre. Tú puedes estar ahí, tú puedes escucharla, tú puedes motivarla, buscar ayuda, tú puedes ir a agarrarle el bebé para que ella duerma, tú Sí. puedes ir a fregarle, tú puedes ir a acompañarla, a que ella no se sienta tan desconectada del mundo, porque mientras tú estás trancado y atendiendo a un muchacho, tú sientes que la vida pasa y tú estás en el mismo lugar. Correcto. Exacto. Entonces tú puedes ir a acompañarla, a estar ahí para ella, y si tú vas a estar, muchas veces tu tribu ni siquiera es tu familia. En mi caso yo tengo mi tribu Ujú. y la amo y la adoro, y yo no tengo, o sea, relación con ninguna, o sea, en el sentido de que no somos familia, no nos conocíamos de antes, y la verdad es que la diferencia que ha hecho en mí, tener una tribu con quien hablar, con quien desahogarme, con quien compartir, muchas de las cosas que todo el mundo vive en su proceso ha hecho la diferencia. Bien. Entonces, Calux, gracias por haber estado esta noche con Un placer. nosotros. Nos gustaría que compartas con los psico-oyentes tus redes sociales para que puedan seguirte y ver tu trabajo. Claro, claro. Caluz P, Caluz con C al principio, Z al final y luego una P. Ahí me pueden encontrar. Estoy también en el grupo de terapeutas asociados Viaggi Zimmerman ofreciendo mis servicios y en el centro Neurocare dentro del grupo médico Alterna también. Me pueden encontrar en cualquiera de los dos lugares. Yo soy psicóloga clínica, trabajo evaluaciones, trabajo psicología perinatal también y soy docente universitaria. Bien. Bueno, con esto llegamos a la parte final y nos despedimos de ustedes. Recuerden seguirnos tanto en Instagram como en YouTube como Psicovoces RD. Nos vemos este próximo jueves a la misma hora. Buenas noches. Buenas noches.